Muy bien, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a este momento, este espacio del día de hoy. Y recordando nada más algunas cosas, el encuentro anterior, según el plan, nos habíamos detenido a mirar como todo lo que estaba en el entorno del libro del Apocalipsis, o sea, lo que estaba alrededor, tanto concepciones eh, positivas como concepciones negativas, tanto ideas acertadas como también algunas ideas erradas, que no me atreví a entrar, sino que la podemos ver. ¿Qué es la idea de lo que vamos haciendo? Que cada uno vaya leyendo, uno, dos, que podamos ver los elementos que contiene el libro, de algunos elementos que son a nivel histórico, a nivel teológico, y que nos puedan ayudar también en el nivel literario de lo que trae el texto, y que podamos compartir un poco algunas de las inquietudes e interrogantes, ¿verdad? Eh, Antes de entrar a lo que yo les invitaba a leer, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, no, sí, 3, me parece que yo dije el 3, sí. ¿Será que yo me equivoqué? Bueno, qué pena. Vamos a ver. Bueno, no importa, no importa. Lo podemos ver, si no lo leímos, eso no es el inconveniente, ¿verdad? He traído preparados. Sí, había visto 1, 2 y 3, es correcto, ¿verdad? Aquí está. Desde el 1.1 hasta el 3.22. Pero si no lo vieron, no importa. También es interesante todo. Y aquí podemos ir y compartir un poquito de algunos elementos. Así que no nos estresemos. Estamos para disfrutar y no para estresarnos. Eso no lo vamos a hacer aquí. No tenemos que estresarnos, ¿ok? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Hemos de tener en cuenta a la hora de tocar el libro del Apocalipsis lo siguiente, que el libro del Apocalipsis se usan símbolos, ¿verdad? Que los símbolos son como el instrumento que utiliza el autor para que captemos algunos elementos de la revelación divina. O sea, elemento simbólico que es riquísimo en este libro, lo que busca es ver la revelación divina, lo que el escritor sagrado quiere transmitirnos de la acción divina. Dos, que el autor presenta una lógica que no concuerda con la lógica humana, ¿verdad? Entonces hay elementos que el autor presenta que desde la lógica humana no lograríamos entrar y mirar a cabalidad, a profundidad, porque no es esto lo que persigue el autor sagrado, ¿verdad? Uno de los elementos, voy a hablar ahorita de 3 elementos que están en estos primeros 3 capítulos presentes en el libro de lo que ustedes leyeron. Los símbolos, ¿verdad? El simbolismo que presenta el escritor sagrado tiene un sentido. Por ejemplo, el simbolismo del cielo y de la tierra es el elemento donde se desarrolla la liturgia, y en ella se presenta la lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué digo de la liturgia? Porque el libro, desde el principio, en los primeros 3 versículos del capítulo 1, está un lector, ahorita lo vamos a mirar, un lector dentro de la liturgia que está hablando de lo que está viendo. Esto lo captó, lo mencionaba
en el encuentro anterior lo captó a cabalidad este converso al catolicismo, Scott Hans, cuando lee el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y le entraba el deseo de ir a misa. Y fue a misa y se asustó porque comprendía la lectura del Apocalipsis desde la liturgia en la iglesia. Esto le asustó. Bueno, ahí comenzó su camino de conversión, ¿verdad? El simbolismo, el cielo y la tierra son los elementos donde se desarrolla la liturgia, los lugares, ¿verdad? Constantemente nos encontramos eso en el texto sagrado. Otro de los elementos es el trono. Cuando el texto sagrado habla del trono, para hablar del trono es la presencia de Dios. El que está sentado en el trono es la presencia de Dios. Y el ángel tiene diferentes connotaciones, pero todos son siempre en lugar de hablar de la presencia de Dios. Pero cuando aparece un ángel al lado con figura humana y degollado, hace referencia a Cristo muerto y resucitado. Por eso el ángel de pie. Y eso lo encontramos dentro de estos pasajes que les había invitado a leer. Y el otro es el símbolo de los astros, cielo, las estrellas, habla ahí constantemente, ¿verdad? Vi que tenía como figura humana un ángel y que tenía en su mano 7 estrellas. Entonces, las estrellas siempre es el símbolo de la presencia de Dios en la historia. Es lo que nos representa esto, ¿verdad? Los astros. Otro de los elementos del libro que lo encontramos en esos primeros capítulos también es el elemento de los colores. Miren, los colores en la escritura no son casualidad. Ahí en el escritor no son casualidad. Y acentúa el elemento de los colores y el detalle, ¿verdad? A veces colores brillantes, translúcidos. Por ejemplo, cuando menciona el rojo, habla del rojo escarlata, o sea, el rojo vivo, ¿verdad? Hay una particularidad en ese color, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Revela lo que el autor quiere transmitir, ¿verdad? Es una carga emotiva en la cuestión de los colores. Y el autor describe el universo entero, particularmente desde 5 colores. Estos 5 colores tienen connotaciones positivas y connotaciones negativas. ¿Cuáles son estos colores? Cuando habla de los colores positivos, está 2 colores que siempre son en representación de la divinidad: el blanco y el dorado. El dorado del oro, porque cuando se habla incluso del trono, se habla del trono y habla en el sentido del dorado del oro, ¿verdad? El blanco simboliza la trascendencia y la victoria del resucitado. No en el pasaje, creo que en estos pasajes de ahora no está, pero cuando habla de los que venían de la gran tribulación, que tiene todo otro sentido esto, ya lo miraremos cuando nos corresponda esos pasajes. Dice que venían los que habían blanqueado, ¿verdad? La blancura. El blanco es la trascendencia y la victoria del resucitado junto con aquellos que triunfan con él. Por eso cuando se habla del blanco, habla de Cristo y el resucitado. Y el dorado, que es el color del oro puro, ese color está reservado a la liturgia. Porque hablando del texto, el texto es una liturgia celestial. Es la celebración de una liturgia en el cielo. Y simboliza la cercanía al misterio divino, ¿verdad? En la cercanía al misterio divino lo simbolizan esos colores dorado, que tiene que ver con lo del oro que decía. Y los otros colores, ¿verdad? Blanco y dorado simbolizan colores positivos, pero también hay simbolizados colores negativos. ¿Qué colores son simbolizados
como negativos en la historia. El rojo escarlata, o sea, ese rojo vivo, ¿verdad? Ese rojo vivo es simbolización del mal, simboliza lo demoníaco, la violencia. Y cuando habla del dragón, que dentro del simbolismo, dentro de también está el dragón. Entonces, que es símbolo, pero en el simbolismo negativo. Entonces, y entonces está el color escarlata, el rojo escarlata. El otro color negativo es el verde amarillento, que representa la fragilidad de la vida, lo frágil de la vida. Y por desgracia, también otro de los colores que lo simboliza como negativo el texto es el negro, tan bonito que es, ¿no? Pero el negro indica la miseria y las amenazas y la injusticia social, en esa connotación que él le da el texto del Apocalipsis. Colores positivos, blanco y dorado. Colores negativos, rojo escarlata, el verde amarillento y el negro. Que el negro tiene que ver con la miseria y la pobreza también que se mira. Y el otro de los elementos que aparece particularmente, porque quiero referirme a uno de ellos, porque lo van a encontrar a lo largo de todo el libro, es el de los números. Los números no son exactos. Los números son simbólicos y tiene toda una connotación detrás. Entonces, la numeración, particularmente el número, que es el único con el que voy a mencionar ahorita, porque es el que encontramos en esta primera parte, sobre todo a partir del versículo 4, cuando hace la introducción a las cartas, es el número 7. Y el número 7 tiene el simbolismo de la totalidad y la plenitud. Totalidad y plenitud. La plenitud dentro de las huellas de la historia. Es ese número también. Este número es simbólico y es ese de totalidad y es ese sentido de plenitud. Lo contrario al 7, 3 y medio, también es imperfección, y el 3 es imperfección. 3 y medio, la mitad de 7. Si 7 es la totalidad de la plenitud, es imperfección. El 3 y medio, por eso en 3 años y medio suceden muchas cosas cuando menciona el texto sagrado. Pero ahorita, ¿por qué es lo que encontramos? Porque el texto sagrado habla a partir del versículo 4 de las cartas a las 7 iglesias. Y entonces el número 7, ¿a quién les está escribiendo? Cuando escriben, bueno, ya vamos a mirarlo dentro de un momento. ¿Cómo comienza el libro? El libro comienza con una presentación. Así comenzaba el libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo que Dios le ha comunicado para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto, y que ha enviado a su ángel, dio a conocer a su siervo Juan, quien ha testimoniado de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía y que guarden lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. La palabra que usa no es momento, es el tiempo. Y me tuve a mirar algo que ahorita les voy a compartir desde esto. Pero entonces, en la presentación del libro, hace una presentación del libro. ¿Qué es lo que hace en esta introducción? Entonces, el texto, lo que hace una presentación para lo que está destinado el libro. El libro está destinado para una lectura
en liturgia? Para ser escuchado, para ser, a la hora de ser, ponerle atención a la hora de ser proclamado. Porque las imágenes de todo lo que va a decir, dice el escritor, es lo que está por suceder. Lo que está por suceder es lo que él está presentando. Por eso el ambiente es el de una liturgia, para ser escuchado. Bien sabemos, dentro de la liturgia de la iglesia, que lo más indicado de la palabra no es leerla, es escucharla. Es escuchar la palabra. Por eso es tan importante el oficio del lector, porque el lector hace de boca de Dios, que de hecho por eso el lugar de donde se lee se llama ambón, que significa boca. Es prestarle la boca a Dios y proclamar para ser escuchada. Pero por eso es importante entonces que el lector, los que son lectores aquí, lo saben porque el padre Bernardino les ha insistido en esto durante el tiempo. Digo el Bernardino porque el tiempo en el que yo tengo de estar aquí, casi que el padre es el que ha estado al frente de, ya casi dentro de 22 días cumple ya un año de estar en la parroquia. Y entonces yo sé que es lo que al menos, y sé que lo que otros les enseñaron a los lectores, eso también, la palabra para ser proclamada, que tenga buena articulación a la hora de ser, porque no es leyendo. Lectura del libro del Apocalipsis de Jesucristo no es para ser leída de corrido. ¿Por qué? Porque si la lee de corrido, el que está no la va a escuchar. Entonces, eso es uno de los primeros elementos en esto. Aquí hay otras cosas. El objetivo. ¿Cuál es? En estos primeros versículos nos traza el objetivo del libro. ¿Qué es el objetivo que tiene? Es mirar los acontecimientos humanos a la luz del plan salvífico de Dios. Ese plan salvífico de Dios que ya está en acto y que se desarrolla rápidamente. Eso es lo que busca el vidente del Apocalipsis. ¿Cuál es el plan de Dios? Sucede que aquí entran en juego, en medio de esto, por eso es que a veces la lectura que se hace del mismo, aquí lo que sucede es que de fondo en este libro tenemos que tener en cuenta algunos elementos que solamente los voy a mencionar, no voy a profundizar en ello porque no es este el objetivo. Uno, el elemento de la trascendencia. El trascender. Cuando se tiene en cuenta este objetivo de los acontecimientos humanos, la trascendencia de la humanidad, es darnos cuenta, lo vamos a ver más adelante, cuando el vidente del Apocalipsis dice: yo vi el cielo nuevo y la tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Uno de los elementos que tiene en cuenta es el elemento de la trascendencia. Pero a la hora de hablar de la trascendencia, entonces tiene en cuenta otro elemento, y es el elemento de el determinismo, o lo que algunos llaman también de la predestinación. Y entonces, ¿por qué? Porque la trascendencia entonces quiere decir que ya estamos predeterminados. Y ya estamos predeterminados para esto. Y entonces lo que se va a cumplir es esto. Entonces aquí entra el juego entonces la libertad del ser humano y la responsabilidad de Dios. Que en esa historia el proyecto que Dios tiene. Pero Dios en esto, aquí lo que se defiende siempre es la libertad del ser humano. La trascendencia es en libertad. El aspirar a una vida nueva no es en la obligación, sino en la libertad del ser humano. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, el vidente tiene clarito lo de la trascendencia, porque esto es la luz. No es que ya todo está planeado, ya Dios sabe lo que va a suceder. Sí, pero en la libertad el ser humano no se la quita. Y entonces lo que vaya a suceder en los acontecimientos no quita
la responsabilidad de cada uno y la misión en ese plan, en ese juego de la historia, ¿verdad? Son de los elementos que tiene en cuenta. Y aquí también el juego entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la trascendencia tiene que ver también con el juego de que quién hace el bien y quién hace el mal. Y es lo que presenta en todo el libro, ¿verdad? Siempre se presentó una lucha entre el bien y el mal en la historia. Por eso los dos elementos primeros del simbolismo del cielo y de la tierra también hacían referencia a ello. Sí, primero el número. Primero el número. Y los candelabros hace referencia siempre a la liturgia. Y a la liturgia en la presencia de Dios. Es lo que vamos a ver dentro del texto que vamos a ir mirando, ¿verdad? Porque entonces el elemento del número, tengan en cuenta el elemento del número que dije, y los candelabros en la liturgia, los candelabros siempre hablan en referencia al lugar sagrado de la liturgia, de la presencia de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? No, es que es todo el simbolismo del número. Si usted, a ver, sacar un solo, cuando uno lee el texto sagrado, eso es muy importante, lo dice la Dei Verbum, o sea, el texto que nos invita a leer la Sagrada Escritura. Hay que leer el texto en su contexto, que es doble. Es el contexto bíblico en el que está inserto el texto dentro de la Sagrada Escritura. Por decirle algo, si estamos leyendo el versículo 5 del capítulo 5, hay que ver qué dicen los versículos anteriores y qué dicen los versículos posteriores. Ese es el contexto bíblico o literario. 2, el contexto histórico. ¿Qué situación se estaba desarrollando en el momento para que esto fuese proclamado y dicho? Entonces, esos son dos elementos que se tienen en cuenta a la hora de leer el texto bíblico. Sacar el texto bíblico de contexto el padre Bernardino tiene una expresión, dice, sacar el texto bíblico de contexto es hacer un pretexto, es utilizarlo para otra cosa. Y aquí hay un ejemplo muy bonito en ello, cuando en las tentaciones el diablo saca un texto de contexto para su propio beneficio. Decía Fidel Oñoro, que es un biblista, que sacar un texto de contexto es diabólico. Estoy en una consulta. Cuando Juan escribe a las diferentes iglesias, bueno, que se lo pide Jesús de las diferentes iglesias, ¿eso se refiere en ese mismo tiempo o una revelación de más adelante, de años más adelante que va a suceder? Dice el texto sagrado que cuando habla del 7, por eso lo numérico, y a las iglesias le está escribiendo a la iglesia universal, o sea, a toda la totalidad de las iglesias que están representadas en ese momento con estas iglesias del Asia Menor, que son las que están en estos textos. Ajá. Éfeso, la Odisea, Pérgamo, al tiempo y a la posterioridad. O sea, le escribe a esa iglesia en particular, porque de hecho, ahora vamos a verlo, porque tuve la perspicacia de buscar los mapas. Y entonces cuando, es interesantísimo, la otra vez tú me decías Juan dice que se fue desterrado a la isla de Patmos, lo dice ahorita, creo que en el versículo 7 de capítulo 1. Y es interesantísimo porque cuando uno ve dónde está Patmos y ve las 7 iglesias, es que el vidente del Apocalipsis está viendo las iglesias a las que les está escribiendo la revelación que le está dando Jesucristo, para animar a aquellas comunidades en lo que están, que tienen toda una situación político-social también,
que se estaba que hay ahí dentro, ¿verdad? Ok, de esto dentro de esta objetivización de ello, ¿verdad? Otra de las cosas, una de las cosas que me parecía sumamente importante, no estamos en misa, entonces por eso me atrevo a hacer esto. Otro de los elementos es el griego. Pero el texto está escrito en griego y es muy importante porque cuando entonces se le quita el sentido a la palabra, ponemos la palabra a decir nuestra interpretación de la palabra. Hay dos elementos que hacen referencia al tiempo y uno habla de la llegada al final de los tiempos, la segunda venida de Jesucristo. Este es el kairos, el tiempo de Dios, de la venida de Dios. Eso es un kairos, hace referencia al tiempo. Otro tiempo es la parusía. ¿Cuándo es la parusía? La parusía es el final de los tiempos, que no hace que son dos momentos. Son dos momentos. La segunda venida de Cristo no es precisamente el momento final, porque viene un juicio de misericordia para quien practicó misericordia, nos dice otro texto, otro de los pasajes bíblicos. Entonces es el de la parusía. Y el otro elemento es el del kairos. El kairos es el tiempo apropiado, ¿verdad? Es el tiempo para hacer algo, que algo suceda. Pongo aquí unas referencias porque estas referencias es donde está utilizado esos términos. Y curiosamente en Apocalipsis, versículo 3, que fue el que leí ahorita, en el versículo 3 cuando habla, que yo dije que no era momento, porque me traje esta Biblia comentada por los padres de la iglesia y el texto que utilizan es momento. Yo no sé las Biblias de ustedes, que ustedes utilizan, ¿verdad? ¿Qué término utiliza? Pero la traducción correcta es tiempo, pero tiempo entendido como kairos, porque es la palabra que utiliza el texto sagrado. No utiliza, en ese pasaje no utiliza la palabra parusía. Y cuando el vidente cuando el vidente lee, lo que está leyendo es en la venida de Cristo. Por eso el texto inmediatamente cuando da el salto hace la presentación de Jesucristo. Y entonces, y habla de Jesucristo, pero nuevamente en forma simbólica, que es la presentación que hace. Por eso me atrevía a hacerles esta presentación, ¿ok? Me atreví a hacerles esta presentación para poderlo contextualizar y visualizarlo del todo, ¿ok? El tiempo, pero es el tiempo de la venida del Señor. Es el tiempo de la venida del Señor y no el tiempo el que se va a acabar todo, sino el tiempo de la venida de la venida del Señor, porque la palabra que utiliza es esta que les decía, de el kairos, ¿ok? Aquí entramos, esos primeros 3 versículos es la introducción. Yo les dije que el texto estaba dividido en 4 partes, ¿se acuerdan? La semana pasada. La introducción y el epílogo, que es del capítulo 22, del versículo 1 al 22, creo que es, ¿verdad? Y en el centro está el contenido. Y el contenido se divide en 2 partes. La primera parte, que es la carta a las 7 iglesias, y que es la más corta, y la otra que se extiende más, que habla del trono, de las trompetas, pero siempre el septenario lo tiene muy en cuenta. Él usa mucho por eso el número 7, ¿verdad? Y el 7 entendido en este orden que mencionaba anteriormente. ¿Ok? ¿Qué es lo que comienza presentándonos? Comienza presentándonos a Jesucristo. Nos va a presentar a Jesucristo porque Él es el que lleva adelante la historia de la salvación
y Jesucristo terminará destruyendo todas las fuerzas del mal. O sea, es lo que nos presenta el texto sagrado. A Cristo, y Cristo que destruye toda fuerza maligna. Dice, miren, viene rodeado de nubes y todos los ojos lo verán, incluso los que le traspasaron, y se lamentarán por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Nos dice en eso, porque es el que viene victorioso, es Cristo. Y entonces lo presenta con imágenes. ¿A quién fue el que traspasaron? Al crucificado, ¿verdad? Entonces son las imágenes que nos presenta para entender de aquel que viene, ¿verdad? Luego viene una intervención. ¿Quién está hablando? La intervención es del que está hablando, pero la omnipotencia divina. El vidente no se presenta así y no habla de sí. El vidente habla de lo que está viendo. Y la intervención divina comienza aquí. La omnipotencia de Dios que va a arrastrar la historia hacia su final. Versículo 8 comienza con esto: el alfa y la omega. ¿Qué son el alfa y la omega? Son las dos letras de el alfabeto griego. La primera letra, que es la alfa, alfa, beta, gamma, epsilon, capta, epsilon, que son las letras del abecedario, y la última letra del abecedario, perdón, el abecedario es en español, del alfabeto griego es la omega, ¿verdad? Que así llamamos, abecedario llamamos en español, ¿verdad? Abecedario. Alfa, beto, porque es alfa, beta, y que son las tres primeras letras del alfabeto. Y en el hebreo es el alefato, porque es alfa, alef, las otras letras del alfabeto, del alefato hebreo, que de ahí el nombre, ¿ok? Cuando habla del alfa y la omega, ¿a quién hace referencia? Al que estaba desde el principio. El que estaba desde el principio, y es Cristo, ¿verdad? Cristo, que es el principio de la historia y el fin de la historia. Entonces nos hace referencia ahí a este elemento, ¿verdad? A el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice en el versículo 8. Entonces el vidente habla de la omnipotencia, del que iba a venir, y el que iba a vencer y que iba a llevar al culmen la historia salvífica. Esto es como el preámbulo litúrgico para presentar lo que viene. Y lo que viene es la revelación de Cristo, pero ya ahora de Cristo resucitado hacia las iglesias. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Es interesantísimo. Esto es sumamente interesante, porque nos encontramos que presenta a Cristo resucitado, pero es presentado bajo una visión. ¿A quién vio? ¿Quién lo vio? El vidente. ¿Quién es el vidente? Juan. ¿En dónde estaba? En la isla de Patmos. Es lo que te decía ahorita, ¿verdad? Es interesante a la hora de ver la geografía en los mapas, porque la isla de Patmos está acá. Esto es Grecia. La isla de Patmos está acá, y las iglesias a las que les escribe están acá. Entonces el vidente está aquí. ¿Pero por qué el vidente está ahí? Lo dice el mismo texto sagrado. Ustedes lo leyeron, ¿no? Está ahí por ser cristiano. Había sido desterrado. Había sido desterrado porque es de los conversos al cristianismo. Aquí entra en juego también en una de las cartas este elemento del cristiano, ¿no? Y el judío converso al cristianismo y el que no es converso, que se le llama algo de Satanás.
sinagoga de Satanás. ¿Ok? ¿Y cuándo? En el día del Señor. Aquí hay vuelvo con el elemento bonito de la numeración, el simbolismo de la numeración, el 7, la creación. El elemento de la creación es la totalidad de la plenitud, en la plenitud del tiempo. ¿Y cuándo es el día del Señor? El día del Señor es en la nueva creación. ¿Y cuándo es la nueva creación? El día de la resurrección. Entonces es la recreación, el día de la resurrección. Es el día del Señor. Y que para nosotros entonces en el día del Señor, el día domingo. No el día sábado, porque eso era en la ley antigua. En la ley antigua de la creación. En la nueva creación, liberada ya del pecado, con Jesucristo, el día del Señor es el día domingo, en el día en que Cristo ha resucitado. Aquí viene un poco este juego en la división del tiempo, ¿verdad? Con la salida del sol y con la escondida del sol, que los días no eran, el conteo de los días y de las horas es posterior a esos tiempos. Los días se contaban de otra manera, ¿verdad? Hasta que surge, ¿cómo se llamaba? El científico que hace la división de esto. Bueno, otro día, porque eso no es tema mío. ¿Ok? Entonces, en la división del tiempo. Entonces, por eso en el día del Señor, por eso que nosotros lo contábamos de esa manera, en el día del Señor, el día domingo. ¿Y cómo es que eso sucede? El vidente entra en contacto con el Espíritu. El vidente pone por escrito lo que Dios le está revelando a través de su Espíritu. Y entonces es lo que la experiencia de Cristo resucitado que el vidente va a presentar. Esta visión que el vidente pone va a tener dos partes, ¿verdad? Tiene dos partes. El primer momento se presenta a Cristo en términos simbólicos y desconcertantes que hacen referencia a elementos del Antiguo Testamento, de los versículos 12 a los versículos 16. ¿Qué nos dice? Me volví y vi a quien me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. ¿En dónde estaba? En una ceremonia, en donde estaba el vidente en la ceremonia de la liturgia, que es lugar de la presencia de Dios. Los candelabros hacen referencia a la presencia de Dios. Está el elemento del 7. Y en medio de los candelabros vi un hijo de hombre. Cuando tomas el texto sagrado en los evangelios, el título cristológico o el título que se le da a Jesucristo es propiamente hijo de hombre. Al único que se le puede dar a la perfección el título, porque todos los demás hemos sido contagiados o contaminados con el pecado, y el que no ha sido pecado es el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Es a al que hace referencia entonces el texto sagrado. ¿Qué más ve? Un hijo de hombre que estaba vestido con una túnica. La túnica es signo de, también es otro de los signos de presencia de Dios. Es más, hasta la túnica blanca. Aquí los ortodoxos, cuando hacen los íconos, tienen una delicadeza, porque cada elemento que presenta en el ícono, que digo hacer un ícono porque el ícono no se pinta, no es una pintura, el ícono se escribe, porque detrás tiene toda una interpretación. Es una belleza. Un día podemos ver algo de iconografía, porque tiene todo de la presencia de Dios. La túnica, lo vi, y tenía una túnica hasta los pies. Tenía ceñido el pecho con una banda de color dorado, el oro. Y el oro era signo de la realeza de Dios. Entonces, y sigue diciendo, la cabeza y los cabellos eran, ¿qué significaba el blanco? Signo también de Dios, de los colores positivos, ¿verdad? Blanco como la nieve, los ojos como una llama
de fuego, o sea que penetraba, o sea, era desconcertante. Sus pies eran semejantes al metal precioso. Cuando está en el horno, tiene encendido. Su voz, un estruendo de muchas aguas, en referencia al Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que había al principio de la creación? Todo era un caos. Entonces, aquel que viene a cambiar la historia. Y entonces son de los elementos que nos presentan. Por eso habla de esos elementos, por eso estaba haciendo la lectura de corrido del texto. La vestidura, el mundo en el que se desarrollan las cosas, el pelo blanco, el cinturón, son de los elementos que hacen referencia cuando habla al Mesías. El Mesías es de un nivel divino. Es bellísimo porque dice que tiene en la mano 7 estrellas. Esto que más tarde en el capítulo 20, en el versículo 20 lo vuelve a decir. En el versículo 20 lo vuelve a decir. ¿Qué significan estas estrellas? Decía ahora que las estrellas y los astros es el lugar también de presencia de Dios. Y cuando habla de estas 7 estrellas, lo que el vidente tiene en la mano son a la iglesia. ¿Y a cuál iglesia? A la iglesia que sí está viendo el vidente que tiene, pero está hablando en el 7 de la totalidad de la iglesia. Le escribe a un específico, pero es hacia la iglesia universal a la que le está escribiendo. Eso simboliza esas 7 estrellas en las manos, ¿verdad? Con los ángeles. Es todo un enigma, ¿verdad? De esto. Habla de una espada de 2 filos. ¿Qué hace una espada de 2 filos? ¿Sabe? Es como una daga llamada, ¿no? La espada de 2 filos entra corta cuando entra y corta cuando sale. O sea, es penetrante. Entonces, cuando el vidente está hablando, esa fuerza que tenía, esa palabra, es una fuerza penetrante que hasta lo más profundo llega. Eso, a partir del versículo 16, entonces, ¿a qué hace referencia? En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salió una espada tajante de doble filo y el rostro era como el sol cuando brilla con todo su esplendor. En síntesis, es Cristo glorioso ya transfigurado, que resplandecía como el sol. Cuando el día de la resurrección, cuando aquella mujer estaba llore y llore, ¿por qué no lo reconoce? Porque aquella mujer en la resurrección, el día de la resurrección, no conoce a Cristo. Porque Cristo estaba glorioso, transfigurado. Es ese Cristo glorioso y transfigurado que el vidente está viendo nuevamente lo que le está diciendo de lo que Cristo quiere decirle a la iglesia. Para que, tiene todo un sentido lo que está detrás, para que también obedezcan, cambie. Específicamente a una de las iglesias le habla de la conversión. O sea, específicamente le habla de la necesidad de cambiar, ¿verdad? Al final va a presentar a Cristo ya no tanto como estas figuras, sino lo presenta de una figura más realista. Al verle, caí a sus pies como muerto. Él entonces puso la mano derecha sobre mí, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, nuevamente hablando del alfa y la omega, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe por eso lo que has visto, tanto lo presente como lo que está por suceder después. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y al de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, de las iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Por qué menciona a los ángeles de la iglesia? Porque dentro de la cultura
hebraica, los ángeles tenían potestad sobre el mundo material. Entonces, lo que está hablando también está hablando, tiene en cuenta la parte, esta otra contraparte del mundo hebraico. Entonces, por eso el ángel le pertenecía, cada iglesia le pertenecía a un ángel, porque el ángel era la presencia de Dios y entonces tenía potestad sobre aquella estructura en la que se encontraba. Esto es lo que presenta el texto de una forma más realista. Por eso es el que tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves de el abismo, que es la llave del Hades. Se tiene para abrir y para entrar. Luego se va desarrollando estos elementos, algunos de estos elementos lo desarrolla el mismo texto. Del versículo 4 al al final del capítulo 1 es como la introducción a la liturgia y la visión de Jesucristo, muerto y resucitado. A partir del capítulo 2 hasta el final del capítulo 3, desde el capítulo 2 hasta el final del capítulo 3, entonces, ¿a qué entramos? Desde este apartado entramos ya a las cartas de las 7 iglesias. Dice que en realidad a lo que hace referencia es un único mensaje que está dirigido y estructurado a 7 iglesias distintas, pero es un único mensaje. Es un único mensaje articulado en 7 partes. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en esta articulación, en este esquema literario? Lo encontramos esta forma. Una dirección a la iglesia así comienza las cartas, ¿verdad? A quienes el ángel decía era que tenía la potestad sobre el mundo material dentro de la cultura hebraica. Entonces, ¿a quién le escribe? A el responsable de la comunidad. Entonces va dirigida a aquel que comienza diciendo una autopresentación. ¿De quién? De Cristo. Esto dice el que, así comienza. Esto, por ejemplo, en la carta de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. Comienza presentando a Cristo. Y eso recuerda lo que nos habla el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento cuando Yahvé hablaba, lo que Yahvé Dios decía. Luego viene un juicio sobre cada iglesia, una valoración de los elementos tanto positivos como los elementos negativos de cada una de las iglesias. Y lo dice con este sinónimo: conozco tus obras, ¿verdad? Entonces hace la presentación. Luego, ¿qué viene a hacer? Una exhortación. Exhorta a la comunidad, recuerda, no temas, a ver si te enmiendas, a ver si cambias. Entonces viene una exhortación, de un juicio sobre la iglesia, la valoración de sus hechos, a una exhortación a cada iglesia particular, para luego cerrar con una exhortación universal. A quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A los que viven ahí esto, pero no solo a ellos, a todos los demás. Entonces viene una exhortación ya más general, pero aquí es donde viene el elemento que es el esperanzador también. O sea, esto es lo que está pasando, pero viene también una promesa en perspectiva del final de los tiempos. Lo que va a pasar entonces es que el que salga vencedor va a sucederle esto. Entonces habrá un juicio y al final el que salga vencedor de esto vendrá el premio, lo que va a obtener. En cada una de ellas está siempre Cristo.
Es el Cristo de la experiencia inicial, que siempre habla en primera persona y se dirige a cada iglesia en particular y juzga y purifica con sus palabras y se ocupa de la vida y se va a ocupar de la vida interna. Va a tener un mensaje dirigido a cada una de las iglesias y que va a tener un alcance general y permanente. Por eso va dirigido a las 7 iglesias. Vuelvo al número del 7, a la totalidad de la iglesia. Por eso es la advertencia perenne, para poder llegar a donde Cristo ya ha llegado. Entonces lo que tiene que hacer es la exhortación y el ánimo para no quedarse ahí. ¿Ok? Esta es la generalidad. Luego viene cada una de las cartas. ¿Con quién comienza? Con la iglesia que está en Éfeso. ¿Por qué les decía que era importante lo que les decía ahorita? Es que el vidente está desterrado, pero ¿qué tiene de frente? Tiene de frente a las iglesias. Entonces comienza diciendo lo que el ángel le está diciendo para que le escriba a las iglesias. Y comienza hablándole a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo comienza? Ya le decía, primero presentando a Cristo. Cristo se presenta en su cualidad de Mesías sacerdotal, que está presente en todas las iglesias que oran. Anda entre los 7 candelabros de oro. Asegura con su energía salvífica la realización escatológica. Tiene las 7 estrellas, las iglesias están en su diestra. En su juicio, Cristo alaba la constancia, la rectitud doctrinal de la comunidad, la ausencia de componendas dentro de la iglesia, pero tiene que hacerle un serio reproche. ¿Por qué tiene que hacerle un serio reproche? Porque la iglesia ha descendido del nivel óptimo de amor a Cristo que tenía antes. O sea, esa iglesia era más viva, pero en esa experiencia cristiana había mermado. Entonces viene el reproche que le hace Cristo a esa iglesia. Y entonces le recuerda que es importante tener el nivel que tenían al principio. O sea, no tienen que quedarse en ese, tienen que devolver en el fervor para mantener ese nivel. Y si no se enmienda, tendrá que ser apartada de la comunión, de la liturgia, y va a tener que quitarle el candelabro que le pertenece a la iglesia, ¿verdad? Y ya va a ser apartada de toda la iglesia. Esto lo va a hacer también en las demás iglesias, el Espíritu, porque el Espíritu habla constantemente a la iglesia. Lo menciona aquí en Éfeso, pero le habla constantemente para que la iglesia perciba su voz y pueda comprenderla. Tiene que tener oídos para discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Tiene que discernir ese discernimiento sapiencial y tiene que salir victorioso. Al que supere las dificultades de la vida cristiana, Cristo le promete un regalo de la vida divina que figuraba ya en el Génesis, en la realización del final de los tiempos, y no lo vuelve a mencionar en este capítulo 2, en el versículo 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venza le voy a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hace referencia al Génesis, al árbol del bien y del mal, al árbol de la sabiduría. Esto es lo que le menciona a la iglesia de Éfeso. Luego sigue la carta a la iglesia de Esmirna.
En la carta a la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2 de los versículos 8 al 11, nuevamente, pero es que yo no sé si me he explicado, porque es importante lo del mapa para como la ubicación, ¿verdad? Todo está de frente, ¿verdad? El vidente está de frente a la iglesia de Esmirna y lo que le está diciendo, o sea, lo que le está diciendo es, si va a engañar, aquí no va a engañar a nadie. Está siendo vista. Y lo que le estoy diciendo es lo que Cristo le está anunciando. ¿Qué cambia ahora acá? Ahora acá va a cambiarle que Cristo lo va a presentar, pero un Cristo pascual, un Cristo muerto y resucitado, que está al comienzo de la historia de la salvación. Se me cierra el texto sagrado. Es que se me cierra el texto y tengo que estarlo buscando ya. ¿Ok? Es lo que comienza diciendo en el versículo 8. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, el Cristo pascual. Conozco tu tribulación, la pobreza, se conoce la historia. Es que la iglesia de Esmirna estaba pasando por una situación difícil. Había una persecución por parte de los judíos y la iglesia de Esmirna es una iglesia pobre. Entonces yo conozco tu situación. El vidente le dice a la iglesia, cuando le escribe, es que Cristo conoce su situación. El que está hablando conoce la situación por la que está pasando. Y en medio de las dificultades se va a acentuar un próximo futuro. Los versículos 9 y 10, que es lo que nos dice: conozco tu tribulación, la pobreza y la calumnia de parte de los que te dicen los judíos, y que no son más que la sinagoga de Satanás. Aquí este elemento es interesante, porque cuando el vidente habla a los que son judíos no conversos, le llama la sinagoga de Satanás. Y Satanás, hay diferentes formas de hablar del demonio, ¿verdad? Pero una de ellas es Satanás, es el que se revela contra Dios. Entonces el texto lo presenta. Entonces, ¿a quién le refiere con la sinagoga de Satanás? A los judíos no conversos al cristianismo. Es lo que nos dice. Por eso Cristo asiste a la iglesia en medio de la pobreza, y los días de la tribulación están ya contados. Si la iglesia sigue siendo fiel hasta la muerte, va a obtener como regalo la plenitud de la vida. Y no tendrá que temer a la perdición definitiva, o sea, a la muerte segunda. ¿Qué hace referencia a la muerte segunda? Habla después de la muerte. La muerte segunda hace referencia que no saldremos de este mundo, pero que cuando vuelva Cristo, en el tiempo, hablando del tiempo como Kairos, la segunda venida de Cristo, cuando resuciten, algunos van a resucitar para la vida y otros resucitarán para la muerte eterna. Unos para la vida eterna, para la vida, y otros para la muerte eterna, la segunda muerte. Entonces le advierte el vidente sobre la muerte segunda, a la que no han de temer, ¿verdad? Sí. Es el número 10 es el poder perverso. Si no van el poder del mal no van a poder, ¿verdad? Están contados. Cuando llega el poder del perverso, ¿verdad? Ya están contados. O sea, va a cambiar.
El poder del perverso no va a triunfar. El número 10 es ese sentido del poder del perverso. Lo que les decía ahorita, ¿verdad? Los verdaderos judíos ahora son los cristianos para el autor del Apocalipsis, y los judíos que se cerraron a Cristo son los que se les llama sinagoga de Satanás, ¿verdad? Se habla frecuentemente del Apocalipsis, del poder del mal, ¿verdad? Hay diversos nombres, el diablo, el calumniador, Satanás, que es el adversario, la serpiente primordial, el acusador de nuestros hermanos. Siempre el poder del mal está definido en esta funcionalidad negativa. Es lo que hace el poder del mal. Así está designado el maligno, ¿verdad? Y los que hacen el mal por consiguiente. La funcionalidad es un hecho del Apocalipsis. Siempre están coligadas a el diablo, ¿verdad? Con todas las fuerzas hostiles, todo lo que tiene que ver con el mal está aliado con el diablo. O sea, toda la potencia que está ligada con el diablo. Cuando se habla de los poderes, en otro momento que habla de los poderes de los que hacen el mal, están siempre ligados al diablo. Siempre eso, el mal está ligado al diablo. Y con ello entonces todas las fuerzas hostiles que hay que combatir contra ello. Entonces el hambre, la guerra, la muerte no son queridas por el poder de Dios, sino que están influenciadas por el poder del maligno, y así lo presenta en el combate, ¿verdad? Por eso hay que, cuando vienen algunos otros elementos, son igualmente de potencia del mal, como por ejemplo lo de la langosta, la caballería infernal, el dragón, las fieras, los reyes de la tierra, en aquel sinónimo de el cielo y la tierra, ¿verdad? En lugar de el simbolismo, y la tierra el lugar preferido de actuar del mal, ¿verdad? Pero todo eso al final va a desaparecer porque triunfa Dios, ¿verdad? Y el poder del mal va a quedar reducido a nada. Entonces es lo que les dice a la iglesia de Esmirna, para que no se desanimen en medio, pues, de la hostilidad y de la situación que está. El mal va a ser vencido y va a ganar él bien. La tercera o cuarta, no sé. Tercera. La tercera carta, que está de los versículos 12 al 17, es la carta a Pérgamo. En la carta a Pérgamo, ¿verdad? En Pérgamo se pone toda la fuerza del mal. O sea, está como ahí enfocada la fuerza del mal. ¿Por qué? Porque es que Pérgamo era una ciudad importante en el Asia Menor. Era la capital de Asia Menor. Y en la situación es que era una ciudad pagana. Pérgamo era una ciudad pagana, en donde incluso tenían un trono a Satanás. Ahí lo dice, versículo 13. Ahí lo dice en el texto sagrado. Ustedes lo leyeron, ¿verdad? ¿Lo vieron? Hay un trono a Satanás. Y el trono es el lugar para reinar. Hacía referencia al bien. Y en el lugar donde tenía que estar sentado Dios, habían sentado a Satanás en Pérgamo. Aunque la iglesia se ha resistido valientemente a todas las presiones, el paganismo hacía sentir su contagio con ideologías sincretistas. Y ahí menciona como en el Antiguo Testamento llaman al sincretismo religioso, que son todos los diosesillos con minúscula, ¿verdad? Balaam, Balac, ¿verdad? Que son esos términos que utiliza el Antiguo Testamento para hablar de los dioses menores, ¿verdad? De los dioses, de los ídolos, ¿no? En el sincretismo religioso, ¿no? Haciéndose pasar por bien, ¿verdad? Y así que trataban de meter, ¿no?
recuerdan precisamente la contaminación pagana del pueblo de Israel a la iglesia de todos los tiempos. Por eso, para la iglesia de Pérgamo, es necesario que haya una conversión. Es necesario que haya una conversión. Al que vence en el esfuerzo por conseguirla, se le promete el don del maná escondido. Versículo 17, que para nosotros en el maná escondido la Eucaristía, que es el alimento divino. El que tenga oídos que oiga, al vencedor le daré el maná escondido. Le daré también una piedrecita blanca y escrito en una piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Una personalidad renovada. Al que se convierta, al que venza, va a tener una nueva vida y va a tener un premio, ¿verdad? Vuelven esos elementos del blanco, el elemento del color que les decía al principio. La cuarta carta es la carta a Tiatira, que está de los versículos 18 a los versículos 29. En esta carta a Tiatira, Cristo se le presenta como el Mesías resucitado. Cristo se presenta como el Mesías resucitado y en sumo grado como la trascendencia de Dios. ¿Qué era Tiatira? Tiatira tenía una ciudad importante para el comercio, pero también era una ciudad pagana y una ciudad corrompida. Y la situación que vive la iglesia ahí no es fácil. Por una parte, se observan elementos de fermento positivo, amor a Cristo, vida de fe, dedicación al servicio de los demás, un aguante en las situaciones difíciles y un tono de progreso ideal. Pero por otra parte, están todas las fuerzas del paganismo que están materializadas en componendas de extrañas teorías, y ahí habla de las profundidades de Satanás, lo dice el texto, y de prácticas que son reprochables. Ahí habla cuando habla de la fornicación como una de las prácticas repudiables, hace referencia a la idolatría. Versículo 20 habla de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La peor de las mujeres en esa ciudad, que influenciaba a la prostitución. Y cuando habla de la prostitución, no es de la prostitución física, sino el contagio de la contaminación con los ídolos. Entonces, esa es como una diosa que la presenta en la ciudad de Tiatira. Y las amenazas de tipo de paganismo están ligadas a circunstancias y a personas concretas, ¿verdad? Ahí lo decía lo de Jezabel. Y ahí es donde Cristo va a tener una eliminación del mal que podrá ser una carga para los que han permanecido plenamente fieles. Los que han sido fieles, Cristo va a vencer. Y los que no, si no hay una conversión, entonces, pero aquí no habla propiamente de eso de la conversión, sino hacia la fidelidad. Y la iglesia deberá mantener su vitalidad actual hasta que alcance la meta escatológica, o sea, hasta la parucía. Ahí se utiliza en el término, el texto de la parucía al final. Y la victoria alcanzada pondrá a la iglesia en una situación de perfecta comunión con Cristo, lo que supondrá igualmente la participación de la victoria sobre todas las fuerzas enemigas. Casi que estamos a la mitad y al final ya de las cartas a las iglesias. Si nos damos cuenta, hemos visto lo que les decía al principio, la presentación de Cristo,
la situación que estaba viviendo la iglesia, la situación que se apartaba de la voluntad de Dios, que la promesa, una exhortación a cambiar, y la promesa de que quien se mantenía fiel iba a triunfar en Cristo, que no es entonces una amenaza, sino una invitación esperanzadora a que van a salir adelante, pero es necesario que se mantengan fieles. Esto nos pone de frente a otra de las iglesias, y la iglesia de Sardes, ¿verdad? Ya en el capítulo 3. Los que no lo leyeron lo leen después, ya llevan el elemento acá. A la iglesia de Sardes, que presenta en el capítulo 1, versículos del 1 al 6. Cristo se presenta a la iglesia de Sardes como aquel que posee la plenitud del Espíritu. Y nuevamente en el versículo 1 habla de el número que les presenté al principio. Por eso era importante ese elemento con el que comenzaba hoy a hablarles, el elemento de los colores y el elemento de la numeración. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, Cristo es el que se está presentando, el que tiene la plenitud del Espíritu, aquel que viene de Dios. ¿Qué es lo que viene aquí después? Se le va a reprochar a la iglesia que es contradictoria en la vida, la iglesia de Sardes. Por una parte, tiene una vitalidad, una fuerza externa, pero esa fuerza externa es pura apariencia, puro cascarón, porque por dentro tiene muerte espiritual. Entonces viene, o sea, es un reproche fuerte, ¿no? O sea, aquí las apariencias no sirven para nada. Y entonces no es aparentar, sino también hay que transformar. Es lo que le dice, ¿verdad? Es la situación límite de la que podrá librarse la iglesia mediante una enérgica sacudida que le lleve a salvarse lo que puede salvar, y para que se enfrente a sí misma, ¿verdad? Para que porque si no lo hace, si no hace esa transformación interior, si no logra esa transformación interior, va a caer sobre esta iglesia la amenaza y el castigo. Y nuevamente la promesa: el que venza tendrá una nueva personalidad celestial, el vestido blanco, la validez moral por la obra de Cristo, y quedará en pie delante de Dios, ante mi Padre y ante los ángeles que van a reconocer su nombre. Y la carta a la sexta iglesia, sexta, ¿verdad? Sí. Sí. Y la carta a la sexta iglesia, que es la carta a la iglesia de Filadelfia. De los versículos 7 al versículo 13. En esta carta, nuevamente, vea que es la misma estructura. Se presenta a Cristo, pero ahora Cristo como el santo y como el que resume en sí y lleva al máximo desarrollo la historia de la salvación del Antiguo Testamento, y que estaba centrada en la casa de David. Cristo es el punto de llegada en la historia de la salvación, y tiene poderes en el ámbito de la salvación con una fuerza irresistible que es capaz de derribar todos los obstáculos. Es la fuerza que tiene Cristo, ese Cristo que nos presenta el texto. Y la situación de la iglesia de Filadelfia, ¿cuál era? Era una situación delicada. Es una iglesia que se ha mantenido plenamente fiel en un clima de persecución
y en un clima de sufrimiento. Pero esto ha llegado al límite ya con sus fuerzas. O sea, tanto sometimiento hacía que la iglesia estaba débil. Entonces, por eso en el versículo 10 es Cristo el que le da alimento y le asegura una nueva perspectiva. ¿Y cómo esa nueva perspectiva? La puerta abierta, el amor que vela sobre ella, el alivio del peso de las pruebas. Es una promesa por su fidelidad. Por su fidelidad es la promesa que le hace Cristo a esta iglesia. Si mantiene la fidelidad, la iglesia va a alcanzar la corona celestial. Esa fidelidad que ha tenido en medio de los embates, aunque ya está frágil, ya está cansada, y entrará a formar parte de manera estable de la esfera divina, columna del santuario de Dios, y verá plenamente realizada en sí misma la salvación mesiánica propia de Cristo resucitado. Es la invitación a mantener la fidelidad y la promesa que le hace Cristo a la iglesia de Filadelfia. Y la última de las cartas es la carta a la iglesia de la Odisea, de los versículos 14 al versículo 22, que ahí se cierra el capítulo 3 con la séptima carta. En esta carta a la iglesia de la Odisea, Cristo se presenta como el amén, que significa la fidelidad de Dios a sus promesas. El así sea de Dios es lo que presenta ese amén, ¿verdad? Atestigua la validez y promueve la realización concreta de Dios. La Odisea se encuentra en una situación de indiferencia, de apatía moral, que resulta un poco nauseabunda de lo que podría ser una situación negativa. Además, la iglesia se cree suficiente, y con eso, creyéndose buena, se engaña a sí misma. Y el efecto se encuentra en la ruptura de una situación espiritual, y que esto alude probablemente a las especialidades comerciales que tenía esta iglesia de la Odisea. Pero a esta iglesia que se cree buena, Cristo se muestra dispuesto a proporcionarle lo necesario para poner el remedio oportuno a la situación, y es un amor ferviente, el oro acendrado a fuego, o sea, el oro purificado. Le dice a la iglesia de la Odisea que Él está dispuesto a que vaya a remediarse eso. Quiere regalar una nueva personalidad. El vestido es esa nueva vida. Si se han dado cuenta, en varias de las cartas hablaba del vestido, ¿verdad? Del vestido blanco. ¿Cuál sacramento recuerdan ustedes? El sacramento del bautismo, una vida nueva, en donde recibimos una vida nueva, y el nombre en el bautismo significa esa vida nueva, esa nueva vida, y es lo mismo que nos regala acá, ¿verdad? Y le va a dar una nueva posibilidad, que pueda ver la vida de una forma diferente. Pero le advierte a la iglesia de la Odisea que el juicio de Cristo es un juicio de amor, y que tiende a que la iglesia logre volver al estado del fervor espiritual. Lo que está apagado es espiritualmente, y entonces lo que pretende es que vuelva al fervor actual. El amor de Cristo es insistente
el amor de Cristo es fiel. Y entonces le dice para que vuelva, y al volver entonces va a haber concluida una participación completa en el nivel cristológico, escatológico, perdón, que al final de los tiempos, en la parusía, si vuelve al fervor espiritual, esta iglesia de la Odisea, en Cristo, que es un Dios de amor, va a encontrar también una plenitud de vida. Este es el panorama de las 7 cartas. Y si nos damos cuenta, tiene una gran riqueza. Y en el fondo, desde la riqueza, es siempre la riqueza de una nueva vida y una nueva posibilidad. Las situaciones del mal que se viven no tienen la última palabra. Por eso siempre presenta a Cristo victorioso. Me callo yo y ustedes. Si hay algo, no sé si vieron, si había algo que a ustedes no les aclaré, que sienten que aquí no he visto elementos, pero si me fuera riquísimo. Ahora cuando terminaba de preparar esto, lo que pensé es que riquísimo fuera poder ir leyendo el texto y poder ir explicitando cada una, pero acabamos de ver en 1 hora y 20 3 capítulos de ese texto, y yo creo que no nos daría el tiempo. Eso es como para una segunda parte, de agarrar el texto y desmenuzarlo paso a paso y poder ir entrando. Cuando estaba, perdón, es correcto. Pero eso es lo que trato de darle los elementos. Por eso lo que les decía al principio, darles el elemento desde la interpretación y la lectura del mismo texto, ¿verdad? Para dar los elementos básicos para una lectura. Ajá. Pero en otro momento podemos dar eso, que ya sea como ahora lo que quería. Por eso 8 sesiones es muy poco para ver eso, son 8 horas. Sí, no se les compartí, ¿verdad? Sí, no lo sé. Y no lo sé, tal vez es que habría que subirlo como imágenes todo, ¿verdad? Es la forma de hacerlo a través del Facebook. Sí, pero si era a través del Facebook, si no yo se lo paso a uno y los demás lo reparten así, ¿verdad? Está bien, porque bueno, sí, pero sí se los comparto con mucho gusto. ¿Perdón? Sí, por supuesto, nos ayuda. ¿Qué más? Sí, A mí me llama la atención porque esa visión de la iglesia en su totalidad, siendo Juan judío y se presenta como en la región, me imagino que él estaba trabajando, pero cuando leemos la evangelización, eh, fue responsabilizado en una de las iglesias. Recordemos el texto sagrado. Aquí la discusión abierta que veía la semana pasada era si este Juan es el evangelista, si este Juan es el discípulo amado, o si este Juan es otro Juan. En los principios del siglo se decía que los santos padres dijeron que era el mismo, era el apóstol. Y entonces es lo que decía. Luego entra la idea de que no era este. Y a la altura de hoy hay afirmaciones y negaciones de si es o no es. Entonces
¿Por qué en esas regiones? Porque es la evangelización, es la expansión de la iglesia. Y la expansión, más que de la iglesia, la expansión del mensaje de la buena nueva. Y es en el lugar donde estaba, recordamos que quién eran los que mandaban, del Imperio Romano. En la lucha del Imperio Romano. La razón a esa ciudad es porque el evangelio, la buena nueva llegaba a todas las naciones. Padre, sobre eso del Juan era el apóstol, porque según lo que yo he leído, fue que un emperador romano lo quería freír en aceite, se salvó y le tuvo miedo al Dios del cielo, lo desterró a la isla de Patmos y ahí fue donde, bueno, se dio lo del Apocalipsis. Apocalipsis 3, 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El libro que traje. Ya le digo. No lo digo yo, lo dice uno de los santos padres en este comentario, al capítulo 15 y 16. Sin buenas obras, la riqueza y el conocimiento nos empobrecen. En este lugar se pueden reconocer a personas pertenecientes a la nobleza mundana, de los que dice que no son ni fríos ni calientes, sino más bien tibias, porque aunque le rodea una enorme abundancia de riquezas, sin embargo son estériles en cuanto a sus obras de piedad, ni están inflamadas de obras buenas, de misericordia. Por eso son pobres, puesto que no son ni fríos ni calientes, y abundan en riquezas que utilizan con torpeza y no las comunican a los necesitados, y con razón son conocidos como carentes de deseos de buenas obras. Eso dice Primacio, que es uno de los santos padres en la iglesia, haciendo un comentario a ese pasaje específicamente, 15 y 16, a referencia a se creen tener buenas obras, pero en realidad no la tienen, y lo que tienen, que se creen como riqueza, no es ninguna riqueza. La dimensión escatológica habla del final de los tiempos. Sí, las postrimerías, el final. Esa es la dimensión del final, lo que llegará. Le escribe a esas iglesias porque a esas está destinado el mensaje por las situaciones que estaban viviendo. Por eso era importante lo que en esta parte, el contexto de la situación vivida. Y al final de cuentas también es muy ilustrativo al hoy de la historia, hablando de la iglesia en general, o hablando de todos los cristianos. Algunos que se creen mejores, cuando en realidad es lo que le escribe el texto sagrado. En las cartas a las iglesias también vemos reflejada la historia, por eso, de la totalidad de la iglesia y de las personas hoy día. Ajá, padre, sobre lo de la espada de doble filo que sale de la boca, ¿a qué se refiere eso? No le comprendí. Es la palabra que sale de la boca. Hace referencia a un texto del Antiguo Testamento que ahorita no lo tengo presente, pero hace referencia a esa palabra que
entra, que sale, pero que no se queda sin tener su efecto, porque rompe y abre para penetrar y entrar hasta donde tiene que llegar. Con más fuerza, perdón. Eso es lo que estaba diciendo. Ok. ¿Estaríamos? Sí. ¿Más dudas? Se las traen, me las pueden pasar por escrito también. Si les parece, pensando en esta forma, en esto, yo no hago un grupo, pero puedo hacer una lista de difusión. Entonces, yo les regalo mi teléfono. Bueno, mi teléfono no se lo regalo porque si no ya no podrían hacer nada. Ya no, mejor les regalo el número. Y así yo se los comparto directamente. ¿Y por qué con una lista de difusión? Para que no me manden mensajitos de buenas noches a todos. ¿Ok? Ese es el teléfono mío, 8812-6239. Yo sé que algunos lo tienen, ¿verdad? Pero entonces ustedes me mandan un mensaje, nada más me manda un mensaje con su nombre, punto, nada más, ¿está bien? Usted me manda un mensaje con su nombre y solo a mí, porque es que yo hago la lista de difusión, así no le queda el número a todo el mundo tampoco, yo suyo. Y yo nada más hago una lista de difusión y le paso este material, ¿parece? 8812-6239. ¿Ok? Y entonces el plan para la siguiente. ¿Ok? 2 momentos tenemos aquí y es la explicación. Y el plan para la siguiente es este. Entonces, para la siguiente vez, les iba a decir solamente estos dos, la visión del trono y el libro del Cordero. Pero se nos recarga mucho si solo vemos 2 capítulos. Entonces, les invito para que leamos 3 capítulos, 4, 5 y 6, ¿verdad? 4, 5 y 6, y que hace referencia a la visión del trono, al libro del Cordero y a los 6 primeros sellos, ¿verdad? Que se abren. Bueno, habla de los 7 primeros sellos, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 8. Pero vamos a ver esta parte del capítulo 6, que son los 6 primeros sellos que se abren. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor está con ustedes. Les bendiga el Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, les bendiga y acompañe ahora y siempre. Que tengan una feliz noche. No, porque eso, la otra repetición es litúrgica, eso no sirve aquí.